Gracias. La última línea dice, con él se me recordará por todos los siglos, su nombre. En la Santa Cena, el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué el Señor está repitiendo vez tras vez, como diciendo, no se olviden de mí? Recuérdenlo siempre. Ese es un peligro para nosotros, olvidarnos de Dios. Al pueblo de Israel le dijo el Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué enfatiza tanto eso? Porque la tendencia natural nuestra es olvidarnos de Dios, es relegar a Dios a un costado, es patear hacia el fondo y dar prioridad a otras cosas, a otras actividades, a otras situaciones, a otras personas. Hay esa tendencia a olvidarnos de Dios. Ahora, este pasaje se sitúa teniendo a Moisés en Madián, en el desierto, y de repente Moisés observa algo que le llama la atención, una zarza ardiendo. Eso no era para que le llame la atención porque era algo normal, por el calor tendía siempre a prenderse. Es lo que se conoce, lo que sucede actualmente, los incendios, muchas gracias, los incendios forestales. Con el calor se prenden las plantas. Entonces, eso no era una novedad. Lo que a él le llama la atención es que esa zarza no se consumía y seguía ardiendo, y seguía ardiendo. Y entonces Moisés se acerca a la zarza ardiente y de repente escucha una voz. Le dice el Señor, quita tus sandalias porque este lugar es santo. Y entonces Moisés escucha esa voz, ya no es la zarza nada más, sino la voz que escucha. Y el Señor le dice, me ha parecido a ti, y le da un encargo porque quiere sacar a su pueblo Israel que está esclavo en Egipto. Y va a comisionar precisamente a Moisés. Ahora, recuerden, Moisés salió huyendo de Faraón. ¿Se acuerdan a los 40 años cuando ve que a uno de los judíos, de los israelitas, era golpeado? Él salió en defensa de él y mató a un egipcio, a un soldado egipcio. Y entonces Faraón empezó a perseguirlo. Y Moisés sale huyendo y se va al desierto. 40 años en el desierto. A estas alturas ya tiene 80 años. A los 40 años sucede cuando él mata al soldado egipcio. 40 años está en el desierto, ya tiene 80 y aparece esta situación. ¿Y Dios dónde lo envía? Donde él menos quiere ir, donde Faraón. Era el lugar donde menos quiere ir. Recuerden, Moisés ha salido huyendo de Faraón. Así a veces Dios nos va a enviar donde menos queremos ir, donde menos nos gusta ir. Y así son los planes de Dios. No nos va a preguntar, oye, ¿quieres ir? ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? No nos va a preguntar. Simplemente Él es el Señor, Él es el soberano, Él va a ordenar, Él va a mandar. Puede haber cierta resistencia como lo tuvo Moisés, no sé hablar, soy tartamudo, manda a otro, poniendo excusa tras excusa. Pero cuando Dios decide algo, no hay nada que pueda impedir que se cumpla lo que Dios dice. Y entonces le envía donde Faraón y les dice Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? No sé cómo te llamas, Señor. ¿Quién eres tú? Y aquí viene la primera interrogante.
¿quién es el que está hablando con Moisés? ¿Quién es Dios? Y esta es una pregunta que necesitamos tener la respuesta. Si no tenemos la respuesta, estamos en grave peligro. Porque ninguno que no conoce a Dios va a entrar al reino de los cielos. Y esto es importante porque en las congregaciones, en la iglesia, puede haber mucha gente que está metida en un montón de actividades, haciendo muchas tareas, pero no conoce a Dios. La pregunta es, ¿conozco yo a Dios realmente? Y entonces el Señor le dice, yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? No está diciendo yo mismo soy. Yo soy el que soy. Y esto está hablando de la autoexistencia de Dios, del Dios eterno, del Dios inmutable, del Dios autosuficiente que no necesita de nada ni de nadie para existir. No depende de nada ni de nadie para existir. Yo soy el que siempre soy, es el eterno presente, nunca deja de ser. Yo soy el que soy. Y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre que Dios. Y recuerden, Jesús una vez tomó ese nombre. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. Y los judíos entendieron bien y por eso quisieron apedrearlo. Y Jesús salió en medio de ellos. Porque él se atribuyó ese nombre. Y ese nombre también le pertenece a Jesús. Y Jesús lo dijo vez tras vez, yo soy, yo soy. Ok, entonces, esta es la lectura que nos introduce al tema. ¿Y cuál es el tema? En la siguiente diapositiva, ¿quién es Dios? Está en forma de pregunta, ¿quién es Dios? Y esto significa que tenemos que tener una respuesta a esto. Una respuesta para nosotros mismos, una respuesta para contestar a otros. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Y esto tenemos que tenerlo afirmado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es una buena pregunta que necesita una respuesta. ¿Quién es Dios? Y es necesario conocerle, hermanos, porque podemos estar metidos, sumidos en muchas tareas, en muchas actividades, en muchos ministerios, en muchas cosas, y no conocerle. Y no conocerle. Y la Biblia registra estos casos de gente. Por ejemplo, ¿recuerdan al mago Simón? Cuando llega Felipe, se acerca a Felipe, dice, le cree a Felipe, es bautizado el mago Simón y le seguía, era el ayudante de Felipe, estaba detrás de él por todos lados. Y cuando viene Pedro y ve que Pedro pone las manos y viene el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué hace el mago? Pago, quiero tener ese poder. ¿Y qué le dice Pedro? Aún estás en prisiones de maldad. Aún no eres libre. Aún eres esclavo. Estaba bautizado. Ayudaba a Felipe en los quehaceres. Estaba con él en todo momento. Pero no conocía al Señor. Y por eso es importante este primer punto. Conocerle antes de servirle. Conocerle antes de servirle. Y este es el orden que presenta la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 9, el apóstol Pablo relata su conversión y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso,
dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, hombre religioso, hombre con autoridad, con poder, iba persiguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel. Y perseguía de un lugar a otro por distintos lugares. Y yendo camino a Damasco, al norte de Israel, persiguiendo a los cristianos, dice el texto que viene una luz del cielo. Y acá vemos la intervención de Dios en la vida de Saulo. Es Dios siempre el que obra primero cuando va a salvar a alguien. Es Dios siempre el que habla primero a nuestro corazón. Saulo estaba metido en su propia actividad persecutoria de cristianos. Y una luz viene del cielo. Y esta luz hace caer a Saulo. Dice que cayó, no dice del caballo, pero cayó. Dice que cayó Saulo. Y más adelante, en el relato, vemos que él quedó ciego a causa de esta luz que vino y que le hizo caer. Y entonces, cayendo en tierra, dice en el verso 4, oyó una voz que le decía, ya no solamente es la luz que viene a él, ahora escucha una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha una luz, ve una luz, escucha una voz, ahora sabe que esa voz que viene del cielo lo conoce a él, lo conoce por su nombre, Saulo, Saulo. Así como te conoce a ti, así como me conoce a mí, Dios te conoce hasta lo más íntimo de tu ser, hasta aquello que escondes con 7 llaves dentro de tu corazón, eso conoce Dios. Dios sabe todo lo nuestro. Y le dice, Saulo, Saulo. Y no solamente lo conoce, sabe lo que está haciendo, conoce las intenciones de su corazón. ¿Por qué me persigues? Y entonces le dice, yo soy Jesús. Cuando Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Saulo está sorprendido. Una luz del cielo, una voz del cielo, alguien que conoce su nombre, alguien que sabe lo que está haciendo, alguien que conoce las intenciones de su corazón. ¿Quién eres? Sobrepasó toda su capacidad. La primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Ya él se da cuenta que es alguien superior a él. Es alguien más poderoso que él. Y lo llama Señor. Y acá empezamos a ver una actitud de humildad de Saulo, reconociéndolo como Señor. Y esta es una primera característica de aquellos que conocen al Señor. La humildad, el reconocimiento del señorío de Cristo. Aun cuando no entienda muchas cosas, Saulo todavía no entiende muchas cosas. ¿Quién eres, Señor?, le dice. Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y acá vemos una verdad gloriosa, mis hermanos. Saulo perseguía a los cristianos. Y Jesús es como que le dice, lo que le haces a ellos, a mí me lo haces. Lo que les dices a ellos, a mí me lo dices. ¿Se acuerda? Cuando le dan pan a uno de estos pequeños, a mí me lo da. Cuando los visitan en el hospital, a mí me visitan. ¿Se acuerdan? Cualquier cosa que hacemos, hermano, contra alguien del cuerpo de Cristo, se lo hacemos al Señor. Nunca separemos al cuerpo de la cabeza. Cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier chisme, cualquier habladuría, cualquier cosa que hagas con parte del cuerpo de Cristo, se lo estás haciendo al Señor mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Saulo ni cuenta se daba que estaba persiguiendo a Jesús. Él pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos que estaban camino a Damasco. Pero Jesús le dice, a mí me estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El buey, para ser estimulado, muchas veces tenía un aguijón, una aguja de metal, y le hincaba para que el buey pueda moverse. Y como le molestaba eso, el buey pateaba ese aguijón, y mientras más pateaba, más se lo hundía, más se dañaba. Le dice, dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Mientras más te opones a Dios, más daño te haces. Peor para ti. Mientras más rechazas a Dios, peor para ti. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Cuidado, mis hermanos, cuando empezamos a mostrar actitud de rebeldía delante de Dios. Cuidado. El único perjudicado es uno mismo, no es el Señor. Y Jesús le dice, dura cosa te es a ti dar coces contra el aguijón. Y entonces, ahora Saulo ya sabe quién es esa luz, ya sabe quién es esa voz, ya sabe quién es quien lo conoce, ya sabe quién es que conoce las intenciones de su corazón. Es Jesús. Ahora que conoce quién es, le hace la siguiente pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Se pone a disposición. Primero le conoce y después le sirve. Cuidado cuando invertimos el orden. Cuidado. Esto explica por qué hay tanta rotación en las congregaciones. ¿Por qué tanta gente entra y luego de un tiempo sale? ¿Por qué tanta gente está un tiempo, unos meses, un año, 2 años y luego desaparece? Simplemente porque no ha conocido al Señor. Le ha gustado la congregación, le ha gustado el ambiente, le han gustado los hermanos, le ha gustado una hermana o un hermano, pero no ha conocido al Señor. Y esos pronto salen disparados. Recuerden, Jesús dijo, cuando conoceréis la verdad os hará libre. Más adelantito le dice, porque el esclavo no permanece en la casa. El Hijo sí permanece para siempre. El Hijo de Dios permanece en la casa del Señor. El esclavo, el que no es hijo, el que no ha sido liberado, el que no conoce al Señor, puede estar, pero no va a permanecer. Tarde o temprano desaparece. Conocerle antes de servirle. Esa es la prioridad. Y es la pregunta que tengo que hacerme yo. ¿Conozco realmente al Señor? ¿Sé quién es el Señor para mí? ¿Sé lo que es el Señor? ¿Sé lo que significa el Señor para mí? Ya la palabrita, Señor. Señor, ¿qué significa para mí? ¿Es mi Señor? Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y ahí te vas a dar cuenta si Jesús es tu Señor, si haces lo que Él te dice. Si no haces lo que Él te dice, pues Jesús no es tu Señor, pues no conoces a Jesús y estás de paso, en forma temporal. Conocerle antes de servirle. Marcos, el siguiente pasaje, Marcos capítulo 3, cuando Jesús llama de la multitud, llama a los 12 y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Miren, Jesús llama a los 12 discípulos, Judas está incluido entre los 12. ¿Y para qué los llama?
para que estén con Él, para que anden con Él, para que lo vean a Él, para que le escuchen a Él, para que le imiten a Él, para que le conozcan a Él. Para eso los llama. En primer lugar, los llamó para que estuviesen con Él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muy bien, quiero que me conozcan, quiero que estén conmigo, quiero que me oigan, quiero que me vean, quiero que sepan cómo vivo, cómo me relaciono con el mundo. Quiero que vean. Para luego voy a enviarlos. ¿A qué? A predicar. ¿A qué más lo voy a enviar? A sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muy bien. Están los 12, incluido Judas. Más adelante, cuando Jesús termina de predicar, ya a las finales de predicar el Sermón del Monte, en Mateo 7, el verso 22, dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué nos hace pensar en aquel día? Vamos a dar cuenta a Dios. El día que estaremos delante del Señor, donde no podremos acomodar las cosas, donde no podremos disimular las cosas, donde no podremos cambiar nada. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos, predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que están haciendo? Mire el siguiente clic. ¿Qué es lo que le dice? Ahí están las flechas. Jesús los envió a predicar. Ellos profetizaron, predicaron en su nombre. Jesús les envió a sanar enfermedades. Ellos hicieron muchos milagros. Jesús les llamó a echar fuera demonios. Ellos echaron demonios. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca los conocí. O sea, nunca hubo conocimiento, nunca hubo una relación con Dios. La gente tuvo relación con la congregación, tuvo relación con unos hermanos, con unas hermanas, tuvo relación con algunas actividades, pero no tuvo relación con el Señor. En aquel día, en el día que recién ahí valen todas las cosas, en el día que serán juzgadas todas las cosas, ahí no hay carta de recomendación del pastor, de uno en uno delante del Señor. En aquel día, es triste, nunca los conocí. Ellos pensaban que sí, porque hacían cosas, tenían tareas, tenían ministerio, predicaban, sanaban, echaban fuera demonios, pero no tenían una relación con Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia? Nunca os conocí. No había una relación con Dios. El conocer habla de relación con Dios. No habla de actividades, no habla de ministerios, no habla de tareas. Habla de intimidad con Dios, de dejarse guiar por Dios, de oírle a Dios, de obedecerle a Dios. Dios quiera que ninguno de aquí pueda escuchar esas palabras, sino más bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esas son las palabras que quisiéramos escuchar. Conocerle antes de servirle. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues veamos la siguiente diapositiva. Dios es conocido por su revelación. Por esa palabra, esa escritura que está ahí, ese libro.
Esta palabra es la revelación de Dios. Cuando la revelación de Dios, la palabra de Dios, es reemplazada por el intelecto, por el conocimiento, por la sabiduría humana, por la lógica humana, entonces todas las verdades, los principios y valores que Dios ha determinado empiezan a corromperse. Cuando la razón humana empieza a definir lo que es Dios, empieza a definir lo que son los valores, los principios, todo esto se corrompe. ¿Cómo conocer a Dios? Por medio de su revelación. Miren lo que dice Deuteronomio ahí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Hay cosas que Dios se ha reservado, que no ha revelado. Son las cosas secretas. Pero la revelada, todo lo que usted tiene en su palabra, en la Biblia, eso es para nosotros. Hay muchas cosas que no están en la Escritura. ¿Hay marcianos o no hay marcianos? No hablo del chupa, sino de esos seres extraterrestres. ¿Hay o no hay? La respuesta es, hermano, la Biblia no dice. ¿Puede haber o no puede haber? Dios no dice. Cuando Dios calla en algo, nosotros nos callamos. No intente dar una respuesta de algo que Dios no ha revelado. Simplemente Dios no lo dice. Punto. Eso no nos afecta para nuestra salvación. Cuando Dios calla, nosotros callamos. Dios no ha revelado, no lo ha revelado. Punto. No estoy en la obligación de dar una respuesta a algo que Dios no ha respondido. Pero lo que Dios se ha dicho, sí debo responder, sí debo conocer, sí debo saber. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos, para que las obedezcamos, esta palabra de Dios. Entonces, Dios es conocido por su revelación. El siguiente pasaje, Mateo 16. Jesús está con los suyos y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, un grupo de gente dice que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Recuerden, Juan el Bautista ya había muerto decapitado por Herodes. Otros dicen que eres Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Y otras personas, otro grupo, dicen que eres Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento. Y otros piensan que eres alguno de los otros profetas. Diferentes conceptos acerca de Jesús. Salimos a la calle, preguntamos quién es Jesús. Algunos dirán, fue un gran hombre, un gran revolucionario, uno que quiso cambiar el mundo, uno que dejó muchas verdades, muchos valores, muchos principios, el mejor hombre de todos los hombres, muchos conceptos diferentes. Y entonces Jesús pregunta a los suyos, como si lo preguntara a nosotros, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces la respuesta dice en el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro pudo saber que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y esto no lo obtuvo de conocimiento de ningún libro, de ninguna persona, de ningún erudito, de ningún maestro, de ningún pastor, de nadie. Eso se lo reveló el Padre que está en los cielos. La única manera de conocer a Dios es por medio de lo que Él ha revelado. Fuera de Él, todo conocimiento va a ser turbio, equivocado. El Señor le dice, esto te lo reveló mi Padre. Por ti mismo nunca habrías llegado a esa conclusión.
Y la única manera de conocer a Dios es por medio de lo que Él ha revelado acerca de Él. A Dios nadie lo ha visto. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante porque si no partimos de la revelación de Dios, del escrito está, de lo que Dios dice, podemos crear imágenes de Dios en nuestra mente. La Biblia dice, no te harás imagen. Claro, nosotros decimos, no tenemos ningún cuadro en la pared, nada. Pero tenemos imágenes en nuestra mente. Dios es así, Dios es bueno, Dios me va a entender, Dios sabe lo que yo hago, Él conoce. Empezamos a hacer imágenes de Dios en nuestra mente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todo concepto que tengamos de Dios parta de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. No de nuestra mente corrupta, de nuestro corazón engañoso y perverso. No de nuestras intenciones que podríamos calificarlas de buenas. No, porque nacen de un corazón engañoso, nacen de un corazón perverso. No podemos tener un concepto de Dios que nazca de nosotros mismos, ni de otra persona. El siguiente texto, ahora Jesús está con los fariseos, Mateo 22, 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No podían responder. Si Dios nos lo revela, no podemos responder. No intentemos responder quién es Dios desde nuestra propia perspectiva. Dios dice que es así. Dios dice. Él dice en su palabra. Y los fariseos, que eran estudiosos, religiosos, no podían responderle. Jesús es conocido como el hijo de David, hijo de David. Y Jesús le dice, ¿y por qué David le llama Señor al Hijo de Dios? ¿Cómo es hijo de él y le llama Señor? Y ninguno podía responderle. No podemos tener respuesta de Dios si es que Él no lo revela, si es que Él no lo muestra. Dios es conocido por su revelación. El siguiente texto, Apocalipsis 1:1. La palabra Apocalipsis significa revelación, como correr la cortina para mostrar lo que hay. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué está diciendo acá? Dios ha revelado a Juan, lo hace por medio del ángel, el ángel a Juan, para que Juan dé a conocer a todos los siervos esta palabra, esta revelación. Mire, el libro de Apocalipsis muchos tienen temor de leer. Yo les animo a que lo lean. Hay 3 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis para los que leen este libro. No se deje llevar por lo que dice la gente. Lea, ame Apocalipsis. Dios en su bondad le está diciendo, miren, esto es lo que viene. Conozcan para estar preparados. Cuando leemos las noticias, lo que sucede en el mundo entero, tenemos que leerlo a la luz de la palabra de Dios. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo las cosas que están sucediendo en el mundo van encajando con lo que Dios ha dicho. Esta es la revelación de Dios.
Juan nunca pudo imaginar, conocer por sí mismo todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Dios tuvo que revelarse. Nada de lo que Dios ha revelado lo podemos conocer por nosotros mismos. Así empieza Apocalipsis. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Capítulo 22, el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ni le añadas, ni le quites. ¿Qué está diciendo? La revelación ya está cerrada. No hay más revelación. Tenemos toda la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Para estar atento ante tantas enseñanzas que pueden haber en las redes, nuevas revelaciones, que este profeta, que este apóstol trae nuevas revelaciones. No hay más revelación de Dios. No le añadas a esta palabra de Dios nada, ni le quites nada. Hermanos, la única manera de conocer a Dios es por las Escrituras. Hay otras maneras también, pero principalmente por las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesús? Escudriña las Escrituras. Escudriña la revelación de Dios. Estudia la palabra. Profundiza en la palabra. Dios es conocido por su revelación. Y esto es importante. Tenemos que ser conscientes. No hay más revelaciones. Por eso dice en el siguiente texto, cuando Pablo escribe a los Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Somos edificados sobre el fundamento. Cuando uno construye, una sola vez se pone el fundamento. No se pone 2 o 3 veces. Hay un solo fundamento, que es la base sobre la cual se va a construir todo. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento, dice, de los apóstoles y profetas. ¿Qué está diciendo? Dios utilizó a los apóstoles y profetas para traernos la revelación de Dios. Desde Moisés hasta el último que escribió Juan. Ese es el fundamento. Donde la piedra principal es Jesucristo. El mensaje de toda la Escritura es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Jesucristo. La revelación está cerrada. No hay nuevas revelaciones. Y Dios utilizó a los apóstoles y a los profetas. Y los apóstoles que escogió Dios, las características que dice la Biblia era que tenían que estar con Él, que ver a Cristo, haber visto a Cristo resucitado. Y todos estos hombres, los apóstoles, el último fue Pablo, quien vio a Cristo resucitado, quien estuvo con Cristo, quien recibió de Él toda la revelación. El mismo apóstol Pedro dice en su segunda carta que nuestro hermano Pablo ha recibido revelaciones que son difíciles de entender y que los indoctos tuercen. Estos apóstoles, estos profetas que fueron usados por Dios para traer la revelación, ya no hay más. Ya no hay más, porque ya no hay más revelación. Ya se cerró la revelación. No hay nuevas revelaciones. Claro, los apóstoles tenían otras funciones.
abrir iglesias, plantar iglesias, levantar líderes, como Pablo le dice a Tito, levanta ancianos. Las funciones pueden hacer, pero esos apóstoles que Dios utilizó para poner el fundamento, ya no hay más. La revelación está cerrada. Y solamente por la revelación, solamente por la palabra, por el escrito es que podemos conocer a Dios. Veamos el siguiente punto. Hay otra forma de conocer a Dios, por su creación. El relato bíblico empieza en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No trata de demostrar la existencia de Dios, no trata de explicar quién es Dios, simplemente dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y menciona las tres dimensiones en las cuales el ser humano se mueve. En el principio, al siguiente clic, ¿de qué habla? De tiempo. Creó los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Tiempo, espacio y materia son las dimensiones en las cuales el ser humano se mueve. Y cada una de estas dimensiones es una trinidad. El tiempo tiene un pasado, un presente y un futuro. El espacio tiene un largo, un ancho y una altura. La materia tiene tres estados: líquido, sólido y gaseoso. En el principio Dios creó todo lo que el ser humano necesita. Y lo creó los tres juntos. No se podría crear en forma espaciada. Lo creó todo junto. La creación es otra forma de conocer a Dios. En el siguiente texto, el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La creación, los cielos, el firmamento, cuentan, anuncian la obra de Dios, la gloria de Dios. Dios se da a conocer por la creación. En Romanos 1:19, ahí en el siguiente texto, dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué vemos aquí? La creación da a conocer el poder, la deidad, la gloria de Dios. Miren el cuerpo humano. ¿Cuántos sistemas hay en el cuerpo humano? Sistema esquelético, huesos, cartílagos, que dan soporte al cuerpo. El sistema muscular, los músculos, dan movimiento, postura. El sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal, los nervios, procesa información, coordina funciones. El sistema endocrino, con glándulas como la tiroides y la hipófisis, producen hormonas para regular actividades. El sistema cardiovascular, el corazón, los vasos sanguíneos, transportan oxígeno, nutrientes y desechos. El sistema linfático, los vasos linfáticos, los ganglios, genera la defensa, la inmunidad y drenaje de líquidos. El sistema respiratorio, la nariz, pulmones, tráquea, intercambio de gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. El sistema digestivo, la boca, el estómago, los intestinos, hígado, páncreas, digieren alimentos y absorben nutrientes. El sistema urinario, riñones, vejiga, uretra, filtra desechos y regula agua y los sales. El sistema reproductor, los órganos reproductores producen vida, descendencia. Y todos estos sistemas interactúan los unos con los otros. Es una maravilla el cuerpo humano. No puede ser producto de una explosión.
hay un diseño. ¿Qué más? La creación habla de Dios, la gloria y el poder de Dios. Dios es conocido por su creación. El siguiente texto, Isaías 40. ¿A quien pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gotas de agua que cae del cubo, y como menudo polvo de las balanzas. Miren la grandeza, el poder de Dios. Las naciones son como gotitas que caen, está llevando su balde y se caen unas gotitas. Así son las naciones. Dice, como el polvo de la balanza pesa la papa y el polvito uno lo sopla. Así son las naciones para Dios. Y empieza a leer cómo dice, serán, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y el siguiente texto, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder. Termina diciendo, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿Alguien le enseñó a Dios? ¿Alguien le aconsejó? Todas, miren, mide las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Pesó los montes con balanza y sus pesas son collados. Toda la creación habla del poder, de la grandeza de Dios. La creación es otra forma en la cual Dios se da a conocer. Los cielos cuentan la gloria de Dios, muestran el poder, la sabiduría de Dios al diseñar, al crear este mundo, todas las leyes, el cuerpo humano y todo lo que hay, cómo interactúan el mundo animal, el mundo vegetal, las cadenas de alimentos. Hay una mente inteligente detrás de todo, y ese es Dios. Y por último, Dios es conocido por su Hijo. Hebreos 1, dice ahí, Jesús le dice a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le dice, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Dios se ha revelado a través de la creación. Y ahora en el siguiente texto, Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Dios habló de muchas veces, de muchas maneras, a través de todos los profetas y al final a través de su Hijo, Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. La forma de conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Nadie viene al Padre si no viene a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino a través de mí. El camino es Jesucristo. La manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. En Hechos 17:22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo anuncio. Es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Yo anuncio a este Dios conocido. Ellos tenían un montón de altares y tenían uno por si acaso al Dios no conocido, a quienes ustedes adoran sin conocerle. Y no solamente los atenienses, le dijo, recuerden a la mujer samaritana. ¿Dónde debemos adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Jesús dijo, ustedes adoran lo que no saben.
Hay gente que puede adorar a Dios sin conocer a Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes adoran a un Dios que no conocen. Seria estas palabras, muy serias. Porque hay gente que sirve, hay gente que adora a Dios sin conocerle a Él. El siguiente texto, ya vamos terminando, Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. La gente necesita conocer a Cristo, por eso necesitamos predicar a Cristo. Hay tantos temas que se predican en las congregaciones, en las redes, pero necesitamos predicar a Cristo. La gente necesita escuchar a Cristo. La gente necesita conocer a Cristo para llegar a Dios, porque Él es el camino, Él es el único camino. Por eso le predicaba a Cristo. En el siguiente texto, en 2 Corintios, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje, Pablo dice, esto es lo único que me propongo saber y anunciar, a Jesucristo y a este crucificado. Tito 2:12 dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobrio, justo y piadosamente, aguardando, esperando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Anunciamos a Cristo, esperamos a Cristo. Cristo es el mensaje, porque Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo. Y la gente necesita escuchar de Jesucristo, la gente necesita conocer a Jesucristo, la gente necesita entregar su vida a Jesucristo. Él es el mensaje. Y este último punto, Dios quiere que le conozcas. Si no le conoces aún, el siguiente texto, Dios quiere que le conozcas. Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Quiere que le conozcas, quiere que le entiendas. Ese es el deseo. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pues la voluntad de Dios es que le conozcas, que le entiendas. Eso es lo que quiero, dice el Señor. Y en el siguiente texto, es el último texto que leemos, Hechos 26:16. Dios quiere que le conozcas, pero Dios quiere que le sirvas. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. El Señor le está diciendo a Saulo, Saulo está relatando por tercera vez su conversión, y aquí añade algo lo que nos dijo en Hechos 9. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por siervo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor se le apareció varias veces a Saulo, le dio mucha revelación a Pablo. Dice, me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Mira, para esto me aparecí a ti, para darte a conocer mi voluntad, para que vayas a los gentiles y les des a conocer. Dice, para que abra sus ojos, para que este conocimiento de la palabra de Dios logre abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso me aparecí a ti, le dice el Señor a Pablo. Para eso hice que me conocieras. No para que tengas mayor conocimiento, no para que tengas 20 en todos los cursos que estudias en la iglesia, sino para ponerte por ministro.
para que me sirvas y para que des a conocer a otros quién soy yo. Para eso conocemos al Señor, para servirle, pero no para quedarnos con todo el conocimiento que recibimos, sino para dar a conocer a otros, para que otros conozcan a Jesucristo. Dios quiere que le conozcas, Dios quiere que le sigas. Y termino con esto. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Tiene la respuesta. Recuerda, conocerle antes de servirle. Y Dios quiere que le conozcas. Dios se ha revelado por su palabra, su revelación, por su creación y por su Hijo. Y Dios ha desplegado todo esto para que tú le conozcas y para que le sirvas. Si en esta mañana, habiendo venido tú a la casa del Señor, habiendo leído la palabra de Dios, Dios revelándose a ti a través de sus escrituras, las cuales has leído y has oído en esta mañana. Dios quiere que le conozcas. Yo no sé si le conoces. Dios es el único que sabe. Y si no lo conoces realmente, puedes haber estado sirviendo sin conocerle, adorándole sin conocerle. Pues si realmente no lo conoces, yo te invito a humillarte hoy día. Humíllate delante del Señor y dile: Señor, yo pensaba que te conocía. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocer a tu Hijo, Jesucristo, quien vino a la cruz a morir por mis pecados, pecados de los cuales me arrepiento, pecados que quiero abandonar, quiero dejarlos y quiero rendirte mi vida a ti. Quiero entregarte a ti. Si alguno en esta mañana sabe que necesita hacerlo, póngase en pie, que quiero orar por usted. Solo Dios y usted saben si lo necesitan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por